Mi nueva vida empezó en la calma de un pequeño pueblo que escogí después de separarme de mi marido. Era un lugar tan sereno como una hoja que se desprende de un árbol en otoño. Para mí, este pueblo se volvió un refugio del desorden que había habitado en mi espíritu durante los años anteriores. Allí no había lugar para el sufrimiento, solo existían callejuelas angostas, el olor a pan recién horneado de la panadería del rincón y estanterías sin fin de libros en la librería donde empecé a laborar. Cada día pasaba mi tiempo entre libros que me hacían sentir como si fueran mis grandes amigos. No juzgaban, no solicitaban justificaciones, simplemente estaban ahí para mí. No abs. Un día todo cambió en mi vida pacífica. Mi hijo Fernando, a quien casi no había visto durante un año, apareció en mi puerta. Tenía 20 años, había crecido y se había convertido en un hombre. Intenté recibirlo con alegría, pero algo me alarmó por dentro. Había pasado mucho tiempo sin verlo y traté de mantenerlo alejado de mis problemas y de lo que se había hundido en mi existencia. Al principio nuestras conversaciones fueron amenas y ligeras. Sin embargo, pronto me di cuenta de que surgía algo raro entre nosotros. Nuestras pláticas se extendían hasta pasada la medianoche. Compartíamos recuerdos, hablábamos sobre la vida y los sueños. Me di cuenta de que me reía más seguido cuando él estaba cerca. Sus ojos resplandecían de alegría cuando mencionaba sus planes y, para mi asombro, me vi admirándolo no solamente como a un hijo. Una tarde decidimos dar un paseo por el malecón. En una cálida tarde de verano, el aire estaba impregnado del aroma a sal marina y frescura. Me sentía libre, hasta que noté que su mano tocaba la mía de manera casual. Ese pequeño gesto me hizo contener el aliento. Algo se activó dentro de mí, como si un interruptor se hubiera encendido, y por un momento, todo a mi alrededor se volvió diferente. Continuamos caminando como si nada hubiera pasado, pero mi corazón comenzó a latir más rápido. Al día siguiente aún sentía una extraña inquietud. Intenté justificar mis pensamientos, diciéndome que solo era mi mente quebrada y ansiosa de apoyo y cercanía. Traté de no darle importancia, pero la idea de lo ocurrido no me dejaba en paz. Empecé a notar detalles, como la forma en que me miraba, cómo escuchaba mis palabras, con una atención especial que antes no había percibido. Su presencia a mi lado me generaba al mismo tiempo alegría y ansiedad. Cuando Fernando me propuso ir a la ciudad vecina, a una exposición de arte, acepté. No habíamos pasado tiempo juntos en mucho tiempo, y pensé que eso nos ayudaría a acercarnos en un ambiente más familiar para mí. En el camino, me hablaba de sus estudios, de sus amigos, y yo disfrutaba de su voz, que no había oído tan a menudo en tanto tiempo. Hablaba de sus sueños, y me di cuenta de que algo importante dentro de mí estaba cambiando. Entramos en la galería, donde las paredes estaban cubiertas de cuadros llenos de pasión y emociones. Sentí cómo la atmósfera del arte me envolvía. Discutíamos cada cuadro, sumergiéndonos en los detalles. Fernando estaba tan cerca de mí que podía sentir su aliento. En un momento, su mano tocó accidentalmente la mía y noté que dudaba sin retirarla. Contuve el aliento y lo miré a los ojos, y entonces ocurrió a nuestros labios. Se encontraron. Por un momento, parecía que el tiempo se detenía. El beso fue rápido, torpe, como por casualidad, pero estaba lleno de esas emociones que habíamos escondido durante tanto tiempo. Me separé, sintiendo como la vergüenza y la confusión hacían que mis mejillas se sonrojaran. Él también parecía confundido. Ninguno de los dos sabía qué decir. Ese instante lo transformó todo, como si hubiéramos cruzado una línea invisible. Desde ese momento, no podía dejar de pensar en lo sucedido. Lidiaba con un profundo sentimiento de culpa y una emoción extraña, intentando descifrar lo que significaba para nosotros. Instintivamente, sabía que había descubierto algo nuevo, aunque aún no comprendía a dónde nos llevaría. Después de aquel beso en la galería, no lograba encontrar paz. Me sentaba en mi pequeña casa, mirando los libros desordenados en las estanterías, tratando de entender mis sentimientos. ¿Qué había sido eso? ¿Un momento efímero? ¿Un fallo debido al agotamiento emocional? ¿O algo más? Sabía que debía encontrar una forma de manejarlo, de arrinconarlo en un rincón de mi conciencia y evitar que emergiera. Pero con cada día,
Con cada mirada de Fernando, me daba cuenta de que los sentimientos que había reprimido durante tanto tiempo comenzaban a salir a la superficie. No hablamos de lo sucedido. Cada vez que nuestras miradas se encontraban, veía la misma confusión y conciertos reflejados en sus ojos que en los míos. A pesar de nuestros esfuerzos por regresar a la normalidad, la tensión entre nosotros solo aumentaba. Unos días después, Fernando sugirió que fuéramos a la pequeña cabaña junto al lago, donde no habíamos estado en años. Conocía ese lugar desde mi infancia. Era un rincón tranquilo y acogedor, alejado de las miradas ajenas. Solíamos ir allí, toda la familia, pero ahora parecía ser el sitio adecuado para encontrar respuestas a las preguntas que nos atormentaban a ambos. Viajamos por caminos sinuosos hasta que finalmente llegamos a la cabaña, que tenía un porche inclinado y grandes ventanas que daban al lago. El día estaba nublado y el aire se sentía pesado, cargado de la premonición de una tormenta. No nos apresuramos a descargar el coche y noté cómo Fernando me observaba con atención, como si intentara comprender lo que ocurría en mi mente. Dentro de la cabaña hacía frío, así que encendimos la chimenea. Me senté frente a él, calentando mis manos junto al fuego, sintiendo cómo la ansiedad se apoderaba de mí cada vez más. Empezamos a hablar sobre la galería, la exposición, las pinturas, y finalmente la conversación llegó al beso. Admití que no sabía lo que era ni qué me estaba sucediendo. Fernando, por su parte, confesó que él también estaba confundido. Luego, bajo el crujir de los leños en la chimenea, se acercó a mí y vi en sus ojos una determinación que no había notado antes. Me tomó suavemente de la mano y yo no me retiré. Ese instante pareció durar una eternidad, hasta que se inclinó hacia mí y me besó de nuevo. Pero esta vez todo fue diferente. Fue un beso consciente, profundo, lleno de emociones contradictorias, ternura, miedo, pero también un deseo apasionado de entender lo que significaba todo esto. Sentí que sus manos temblaban ligeramente y de repente experimenté un fuerte deseo de corresponderle. Nuestro beso fue prolongado, cargado de tensión y desconcierto. No sabía a dónde nos llevaría, pero sentía que estábamos al borde de algo significativo, algo que ya no podíamos ignorar. Después de eso, me aparté y me levanté, sintiendo como si el mundo a mi alrededor se tambaleara. Mi corazón latía con fuerza y apenas podía respirar. No dijimos ni una palabra, pero el silencio entre nosotros estaba cargado de emociones que no se podían expresar con palabras. Di la vuelta. Me acerqué a la ventana y observé el lago cubierto de niebla, sumida en mis pensamientos. Estos se confundían y trataba de hallar las palabras adecuadas. Se acercó a mí por detrás. Su voz era baja y tensa. No sé lo que significa esto, pero ya no puedo ocultarlo. Sea lo que sea, ha cambiado. Me volví hacia él, sintiendo una oleada de emociones brutal en mi interior, y le respondí: no lo sé, pero necesito tiempo para entenderlo. Fernando asintió, admitiendo que ambos estábamos en un punto de no retorno. Sabíamos que todo cambiaría a partir de ese momento. Esos 2 besos lo transformaron todo. Algo se había liberado que era irreversible, aunque aún no sabía hacia dónde nos llevaría. Esa incertidumbre me daba miedo, pero al mismo tiempo me atraía. Desde que volvimos de la cabaña junto al lago, no podía encontrar la tranquilidad. Cada vez que veía a Fernando, sentía algo en mí contraerse, como si estuviera al borde de un precipicio y a punto de caer en el abismo, pero al mismo tiempo no me atrevería a dar ese paso. Ambos decíamos que podíamos regresar a nuestra vida anterior, pero cada día resultaba más difícil mantener esa farsa. En la habitación había una tensión palpable en el aire, similar a una carga eléctrica antes de una tormenta, y cuando nuestras miradas se cruzaban, experimentaba la sensación de un rayo atravesar mi corazón directamente. Fernando empezó a salir de casa con más frecuencia, dejándome sola con mis pensamientos. Una mañana, lo oí hablando por teléfono en la planta baja. Su voz sonaba alejada, y de repente sentí unos celos inexplicables. Parecía que había encontrado a otra persona para escapar del caos en el que nos habíamos metido. Me acerqué a las escaleras
y escuché cómo hablaba con una amiga de la universidad, expresando sus dudas y su deseo de irse por un tiempo. Me asusté. ¿Sería posible que decidiera marcharse y que todo lo que había sucedido entre nosotros se desvaneciera como un sueño? Se me ocurrió que debíamos hablar. La noche anterior había propuesto que diéramos un paseo por el parque. Era un lugar extenso, con árboles altos que arrojaban sombras, como si nos resguardaran de las miradas curiosas. Nos desplazábamos en silencio. Sin embargo, tenía la sensación de que nuestros corazones latían juntos. En un momento dado, se paró y se volvió hacia mí para decirme: ¿sabes qué? No podemos seguir así. Sus palabras me atravesaron como una aguja afilada y asentí incapaz de pronunciar una respuesta. Nos sentamos en un banco del parque, alejado de la multitud. El aire soplaba con suavidad las hojas y se oía a lo lejos el canto de los pájaros. Fernando parecía nervioso. Su mirada iba de mis ojos al suelo. Agarré su mano para brindarle apoyo, pero también para sentir esa conexión que había llegado a ser parte de nosotros. Me miró con una expresión que parecía buscar respuestas a todas sus preguntas. He intentado entender lo que me pasa, dijo. Finalmente paró. No puedo seguir fingiendo que esto no tiene importancia. Guardé silencio, sintiendo cómo sus palabras resonaban en mi interior. Mi corazón latía con fuerza, como si exigiera una respuesta. No estás solo en esto, le respondí, al fin, notando que mi voz temblaba un poco. Yo tampoco entiendo lo que pasa, pero no puedo ignorarlo. Él me miró de nuevo, y en ese momento algo cambió entre nosotros. Vi en su mirada no solo confusión, sino también un calor inusual, mezclado con determinación. Se inclinó hacia mí con cautela, y sentí su aliento en mi piel. Ese instante se alargó, como si el tiempo se hubiera ralentizado, y de repente nuestros labios se encontraron de nuevo. Este beso no se parecía al primero. Fue más seguro, más profundo, lleno de deseo de entender, de explorar y de encontrar respuestas a preguntas que no podíamos expresar. En ese momento, estábamos en el centro de un torbellino que nos arrastraba por completo. Sentí como mi cuerpo correspondía a sus movimientos, como cada toque intensificaba la incertidumbre, pero también traía una sensación de alivio, como una aceptación largamente esperada de que esto estaba sucediendo de verdad. Me volví hacia Fernando, sintiendo la mezcla de miedo y alivio que había en mi interior. No sé lo que significa esto, dije, pero necesito tiempo para entenderlo. Permanecimos en ese banco durante mucho tiempo. Fernando tomó mi mano mientras el silencio a nuestro alrededor se volvía más intenso. Era consciente de que nuestra conexión había llegado a un nuevo nivel y que no había vuelta atrás. Estábamos ambos al borde de algo desconocido, aterrador, pero también atractivo. Solo el tiempo revelaría hacia dónde nos conduciría este camino. Tras nuestro segundo beso en el parque, la relación entre Fernando y yo se tornó más confusa y tensa. Ambos habíamos acordado que teníamos que manejar esta situación de alguna manera. Sin embargo, cada vez que intentaba hablar acerca de ello, las palabras se me atascaban en la garganta. Era como si camináramos sobre hielo delgado. Un movimiento incorrecto podría arruinarlo todo. Mis encuentros con él eran como una montaña rusa emocional. En ocasiones me sentía viva y libre como nunca antes, pero otras veces me invadía el pánico por haber cometido un error. Pasaron varios días y comprendí que necesitaba un descanso de mis propios pensamientos. Mi mejor amiga Gabriela se dio cuenta de mi estado de ánimo y me sugirió que organizáramos una cena pequeña en su hogar. Necesitas distraerte. Fue insistente. Acepté, con la esperanza de que eso me ayudara a retomar el control sobre mi vida. Cuando llegó la noche, Gabriela invitó a algunos amigos comunes. El ambiente era ameno, repleto de conversaciones ligeras y risas, pero no lograba sacudirme la impresión de que no estaba en mi sitio. Gabriela me miraba con curiosidad, como si quisiera preguntarme una infinidad de cosas, pero no se atreviera. En un momento dado, noté que intercambió una mirada rápida con Eduardo, uno de los invitados, y mi viejo amor, quien también estaba allí. Sentí como mi corazón se contraía. No lo esperaba, y eso despertó en mí una mezcla de ansiedad y emoción. Eduardo se acercó a mí sonriendo, y traté de ocultar mi desconcierto. Comenzamos una conversación
y noté que su sonrisa era la misma que recordaba. Empezó a coquetear y bromear, como solía hacer antes. Fernando, que estaba al otro lado de la habitación, comenzó a oír nuestra conversación con una expresión tensa. En un instante, Eduardo me puso la mano en el hombro y se echó a reír mientras recordaba nuestras últimas vacaciones juntos, sin sospechar nada de lo que sucedía entre Fernando y yo. Noté cómo se tensaba Fernando, su rostro se oscureció y su mirada se volvió aguda. Se acercó más y comprendí enseguida que todos los presentes podían percibir la tensión en la habitación. Gabriela, al darse cuenta de que algo no estaba correcto, decidió jugar su carta. Empezó a hacerme preguntas insinuantes acerca de mi relación. Sus comentarios inicialmente fueron livianos y bromistas, pero pronto se tornaron más serios. Laura, ¿tienes algo oculto?, preguntó con una ligera sonrisa. Intenté minimizar sus palabras, pero su mirada decía mucho. Observé cómo tú y Fernando se miraban, siguió Gabriela, decidida a hacer una revelación pública, y empecé a darme cuenta de que sus sospechas estaban empezando a confirmarse. Miré a Fernando. Él también tenía la misma preocupación en los ojos. Entendió que nuestros secretos corrían el riesgo de ser descubiertos. Eduardo, al darse cuenta de lo que estaba sucediendo, comenzó a bromear sin entender del todo la situación. El ambiente se tornaba intolerable. Parecía como si todos se cerraran en torno a mí. La presión iba en aumento, como si alguien invisible estuviera girando la manivela para ver cuánto tiempo podría soportarlo. Finalmente, no pudiendo resistir más, me levanté de mi asiento e intenté cambiar el tema de conversación, pero ya era demasiado tarde. Eduardo preguntó bruscamente: ¿Qué está sucediendo, Laura? Su voz se tornó fría. Todos me miraron y, en ese instante, se acercó Fernando. Eduardo me agarró del brazo, como protegiéndome, y me di cuenta de que el secreto se había hecho evidente. Comenzaron a susurrar entre ellos, y Gabriela, con una expresión inocente, observó cómo la atmósfera se volvía tensa al máximo. Esa noche, después de regresar a casa, Fernando parecía perdido. No podemos seguir así, dijo, en voz baja. Sus palabras estaban llenas de dolor, y comprendí que ahora tendríamos que tomar una decisión que determinaría cómo sería nuestro futuro. Sentí como el peso de todo lo que había sucedido caía sobre mí. Los secretos que habíamos escondido salieron a la luz, y ahora teníamos que decidir cómo vivir a partir de este momento. Después de aquella fiesta en casa, todo empezó a desmoronarse con una rapidez increíble. Los rumores se extendieron por nuestro pequeño pueblo como un incendio forestal. Parecía que todos los que me cruzaban me miraban con sospecha o juicio. Sentía como todo el mundo a mi alrededor cambiaba, y en el centro de ese torbellino estaba yo, incapaz de mantener el equilibrio. Los colegas en la librería susurraban cuando yo pasaba. Gabriela, una antigua amiga, empezó a evitarme, aunque comprendía que ella había sido quien inició este proceso de descomposición. Intenté comunicarme con Fernando, pero él se distanciaba cada vez más y ya no quería hablar sobre lo que había sucedido. Sus miradas se volvían más frías, y cada vez que intentaba decir algo, él evitaba la conversación. Comenzamos a vivir en la misma casa, como si fuéramos dos desconocidos, rodeados de miradas ajenas y juicios. Unos días después de la fiesta, decidí llamar a Gabriela, esperando tener alguna oportunidad de explicarme, pero no respondió a mis llamadas y luego simplemente bloqueó mi número. Me sentía traicionada y abandonada en un vacío que no podía llenar con nada. Todo lo que había construido con tanto esfuerzo se desmoronaba a mi alrededor. Una mañana vi a Fernando empacando sus cosas. Me quedé en la puerta de su habitación, observando cómo doblaba camisetas y guardaba libros en una maleta. Mi corazón se paralizó en mi pecho, y sentí que en cualquier momento podría romperse. «¿Te vas?». Mi voz temblaba, pero intentaba mantenerme firme. Ni siquiera levantó la cabeza. «Sí, no puedo quedarme más aquí», respondió en un tono apagado, como si sus palabras estuvieran talladas en piedra. ¿Vas a irte así, nada más?» En mi voz había desesperación. No podía creer que todo terminara tan repentinamente. Finalmente levantó la cabeza
y en sus ojos vi una mezcla de dolor y rabia. ¿Pensabas que podríamos vivir así?, dijo, con amargura. ¿Pensabas que, de alguna manera, podríamos esconder todo esto? Sentí que las lágrimas brotaban de mis ojos. Creía que podríamos solucionarlo, encontrar una solución. Le respondí. Su voz sonó con un matiz sarcástico. Laura, esto no es un juego, esta es nuestra vida, y está destrozada. Cerró la maleta, y sus ojos volvieron a ser fríos como el hielo. Me iré, y tal vez sea lo mejor para ambos. Tienes que entender que ya no puedo fingir que todo está bien. Cuando la puerta se cerró tras él, sentí como algo dentro de mí se rompía. No sabía qué hacer. Me quedé sola en una casa que se sentía vacía y fría, a pesar de la luz del sol que entraba por las ventanas. Los rumores no cesaban. No podía salir de casa sin sentir las miradas juzgadoras sobre mí. La gente del pueblo hablaba a mis espaldas y hacía comentarios. Comprendí que todos nuestros secretos ahora eran de dominio público. Intenté encontrar una manera de recuperar a Fernando. Intenté escribirle, pero sus respuestas se volvieron cada vez más breves y frías. Me había apartado de su vida, como si yo fuera una enfermedad de la que debía deshacerse. Una noche, al regresar a casa, vi una carta de Eduardo en el buzón. Era breve pero clara. Laura, tenemos que hablar. Sabía que eso solo podía significar una cosa. Las consecuencias de lo que ocurrió en la fiesta aún no habían terminado. Sentí un nuevo miedo, un miedo que me llenó por completo. No sabía qué más secretos podrían ser revelados, pero comprendía que todo tenía un precio. Ahora estaba en una encrucijada, sin saber cuál sería mi próximo paso. Todo lo que parecía tan cercano y claro se había vuelto extraño y hostil. Sabía que había perdido no solo a Fernando, sino toda mi vida. Después de que Fernando se fue, el silencio se convirtió en mi único compañero. Me quedé en mi casa, que ahora parecía enorme y vacía. Cada rincón y cada recuerdo aquí me recordaban lo que había perdido. La gente seguía hablando, pero ya no prestaba atención. Sentía que había perdido no solo a mi hijo, sino también una parte de mí misma. Pasaron los días y luego las semanas. Intenté volver al trabajo, pero incluso la librería, que alguna vez fue mi refugio, ahora solo me producía ansiedad. Mis colegas evitaban hablarme, y cada turno se convertía en una tortura. Gabriela, mi amiga de antaño, se había esfumado de mi vida. Lo que más me lastimaba era su traición. Ella me conocía mejor que nadie, y quizás por eso su revelación fue tan imprevista. Un día volví a recibir una carta de Eduardo, quien insistía en que nos viéramos. Necesitamos hablar. No puedo dejarlo así, decía él, con palabras amenazantes y persistentes. Sentía que deseaba saber la verdad, o tal vez ya sospechaba algo, pero ¿qué podría decirle? ¿De qué manera podría describir lo que para mí seguía siendo confuso y complicado? Me sentía atrapada. Mi hogar, mi mundo, mi vida, todo se había transformado en una prisión sin salida, y cada día parecía ser un nuevo examen. Decidí reunirme con Eduardo, esperando que eso quizás me ayudara a comprenderme mejor a mí misma. La reunión fue programada para el mismo día, en el café donde todo empezó. Llegué temprano y me senté al lado de la ventana, observando cómo la lluvia caía sobre los cristales. Cuando Eduardo llegó, noté inmediatamente la seriedad de su mirada. Se sentó frente a mí y empezó a hablar directamente. Sé lo que está sucediendo. He observado cómo lo miras, pero quiero entender la verdad. ¿Qué significa esto para ti? Me quedé callado, sin saber cómo empezar. Is complicated DHL final. No es lo que crees, pero tampoco se puede explicar con facilidad. Eduardo me miraba con atención. Quiero ayudarte, dijo en voz baja, pero tienes que ser honesta conmigo. No pude contenerme y confesé, estoy confundida, Eduardo. Me he perdido en esta situación. No sé cómo explicarlo. Todo se ha vuelto tan incorrecto. Él asintió, pero vi comprensión y compasión en sus ojos. Laura dijo, Ann, tienes que hacer algo. No puedes seguir así. Esto te está destruyendo. Comprendí que tenía razón. Había pasado demasiado tiempo escondiéndome de mis sentimientos, de mis errores y de mi pasado. Sabía que debía dar el siguiente paso,
por más aterrador que fuera. Decidí dejar la casa y el trabajo para mudarme a otra ciudad donde nadie me conociera, empezar desde cero y reencontrarme. Le agradecí a Eduardo, al despedirme, por su sinceridad. Me había ayudado a ver lo que tan desesperadamente traté de ocultar. Sabía que este paso sería el inicio de un nuevo camino, pero ¿a qué costo? Al regresar a casa, sentí una ligereza que no había experimentado en mucho tiempo. Sí, había perdido mucho, quizás demasiado. Sin embargo, lo desconocido que se aproximaba ya no me parecía tan aterrador. Sabía que el camino sería largo y difícil, pero tal vez me llevaría a una nueva vida. Mientras recogía mis cosas por última vez, observé la casa que durante tantos años fue mi refugio. Me di cuenta de que dejaba atrás no solo esas paredes, sino también todo aquello que me unía al pasado. Lo desconocido estaba delante de mí, pero ya no me aterraba tanto. Cuando abandoné la casa y cerré tras de mí la puerta, noté cómo el viento de la libertad tocaba mi rostro. Por primera vez en tanto tiempo estaba lista para enfrentar el futuro con el corazón abierto. Comprendía que cada prueba era un paso hacia algo nuevo.